de un brote preocupante de tosferina, una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, una enfermedad respiratoria causada por una bacteria y al parecer el Perú no es el único país con un brote así. ¿A qué se puede deber este brote y qué ciudades está afectando más? Bueno, tenemos a la región Loreto como el epicentro de este problema de salud pública, y cuando hablamos de tosferina hablamos de esta tos que puede ser compulsiva, esta tos que puede ser que incluso te puede generar un ahogamiento y que rápidamente te puede conducir a una neumonía, a una situación de bronquitis, incluso causar la muerte. Nuevamente estamos ante una enfermedad respiratoria que afecta, y digo nuevamente por el recuerdo nefasto de lo que fue el COVID, la pandemia. Hablamos de afectaciones en los niños, probablemente menores de 2 años, recién nacidos, pequeños, y también en el grupo de los adultos mayores, por encima de los 60 años, incluso aquellos con complicaciones como diabetes, hipertensión. Hay una tasa de mortalidad que vale la pena repasar y ojalá no contemos más casos. Revisando el sistema del propio Ministerio de Salud, 642 casos, 10 de estos con fallecimiento. La alerta de esos 408 casos confirmados en la región Loreto. Entiendo que son esos 408 casos confirmados en la región Loreto. Si no, también vamos a repasar el monitoreo en vivo. Rodrigo, hay que fijar la cifra con la sala situacional de tosferina. Te paso el enlace para que lo mostremos también, para que estemos claros con los números. Dame un segundo que quiero compartir esta información y vamos a mostrarte esa data que es la que yo te estoy citando. 642 casos según la sala situacional del Ministerio de Salud. Ahora, hablaremos de eso. Hablaremos de la preocupación de, oye, otra vez la salud pública, pero también hablaremos de lo que ha sido en el Congreso un proyecto de ley que complica para muchos la situación de las finanzas públicas. El Congreso decide bajar el IGB, reducirlo en favor de un fondo de compensación a las municipalidades. Decide que los ingresos por el IGB que tiene el Estado se reduzcan y que un porcentaje vayan a quienes consideran el peor ejecutor del gasto público, los municipios. Por eso veíamos esos vínculos entre la presidenta, los alcaldes, esa relación cercana que puede haber o esa relación que se está buscando. Hablaremos de eso con un exministro de Economía, el economista Alfredo Torne, y también conversaremos con Héctor Acuña, de la bancada de Honor y Democracia, porque claro, ya estamos entrando a las semanas decisivas para el voto de investidura al nuevo premier, al premier Arana, pero además estamos a la expectativa de quién va a ser el próximo presidente del Congreso. ¿Qué nos espera entre julio del 2025 y julio del 2026? Cuando algunos empiezan a dibujar una palabra que empieza con B y sigue con vacancia, otros más bien dicen, ojo con lo que puede hacer este nuevo, en esta nueva legislatura, lo que puede hacer el Parlamento. Conversaremos con Héctor Acuña y también hablaremos, por supuesto, de si su bancada de 5 integrantes está dispuesta a darle el voto de investidura al premier Eduardo Arana. Empecemos entonces, y te quiero dejar la pregunta porque nos enteramos de este brote y lo importante es entender de qué estamos, frente a qué estamos. Estamos frente a un brote que puede salirse de control, estamos ante una situación que otra vez afecta a la Amazonía peruana, la selva peruana, que también te muestra lo abandonado que puede estar el sector salud en esas localidades de nuestro país. La pregunta es, ¿crees que el gobierno va a controlar este brote de tosferina? ¿Crees que el gobierno va a lograr doblegar esa curva que ahora está hacia arriba
Quiero mostrarte una información que trabajamos en la redacción y que llega desde Región Loreto, el epicentro de este brote de tos causado por una bacteria absolutamente prevenible. Y allí estará la pregunta, la mayor curiosidad que como periodistas tenemos. ¿Por qué no se pudo evitar esto? ¿Qué pasa con los esquemas de vacunación diseñados para prevenir esta situación? Vamos a ver la nota informativa y después te muestro la sala situacional con la actualización de los casos y el número de muertes también. Vamos a ver esta información. Una decena de brotes de tosferina en Loreto ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias de la región. Hasta el momento se ha reportado 9 fallecidos y 490 casos de contagio por esta enfermedad. El primer brote se registró en el Daten del Marañón y se extendió a la provincia de Maynas, afectando a distritos como Iquitos, San Juan, Belén y Punchana. El doctor Carlos Álvarez, especialista de la Jereza, señaló que las comunidades nativas registran la mayoría de casos por no presentar la vacuna. Hay problemas culturales dentro de la población indígena, de que ellos no permiten muchas veces la vacunación, y estamos trabajando en el tema de la educación para poder hacer que esas vacunas sean efectivas. Además, sostuvo que pese a la aplicación de las vacunas, estas solo tienen una efectividad de un 80%, lo que no representa una protección completa. La vacuna pentavalente que se da a los 2, 4 y 6 meses, dentro de eso está la tosferina, tiene máximo una efectividad del 80%. Y si tiene una efectividad del 80%, no son tan efectivas al ponerle al niño. Otro problema que enfrenta el sector salud es la dispersión geográfica y la falta de presupuesto que impide la atención oportuna. El Loreto es prácticamente otro país. Para poder trasladar al Daten tenemos que ir en avión. Intervenir las comunidades requiere economía. Desde aquí le pedimos que por favor el SIS nos incrementa 100 soles por atención de personas. A través de campañas, brigadas de salud buscan sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la vacunación, sobre todo en los niños, quienes son los más afectados. De presentar algún síntoma, se insta a la ciudadanía a acudir al centro de salud más cercano. Pero ¿cómo es posible que tengamos una situación de brote cuando el Perú ha logrado mantener los números en los años anteriores en un nivel importante, ¿no? Hablamos quizá de un brote también en zona de frontera, hablamos de un caso similar al peruano que vive en México y que vivió en abril. En México se reportaron más de 800 casos en un brote similar de tosferina. Entonces, allí no habría una lógica más bien de, oye, capaz en la zona de Ecuador ha podido haber un brote que ha impactado a Loreto, o en la zona de Colombia, en la zona fronteriza. No. Más bien pareciera estar vinculado con un tema de vacunación, porque de esto se previene, digamos, esta enfermedad se previene con la vacunación, y eso es lo que está clarísimo hasta este momento. Conversaremos en un instante más con la directora de inmunizaciones del MINSA, la señora Magdalena Quepuy. Antes quiero mostrarte la sala situacional por la alerta, por el brote de estos casos de tosferina. Mira esa información. ¿Me puedes dar un pequeño zoom para ver ese número un poco más grande? 642 es lo que veo. ¿Tienes un retorno para poder ver acá la imagen? 642, ¿no? Correcto. Ahí lo tenemos, ¿no? Esa es la data que tenemos de la sala situacional. 10 defunciones, ¿no? 10 defunciones es la información que se tiene. 642 casos acumulados y 10 defunciones, ¿no? Loreto es finalmente la región que se presenta como un epicentro de esta tosferina, que reitero, prevenible con vacunación. Es una tos que no te deja, que puede extenderse hasta 10 semanas, y en esa tos que puede tener esta característica de compulsiva, de digamos consecutiva,
se genera un ahogamiento, se genera una suerte de complicación mayor a nivel del sistema respiratorio y te digo, puede terminar en bronquitis y neumonía que finalmente termina causando muertes. 10 defunciones tenemos relacionadas con esta enfermedad causada por una bacteria. No estamos en una situación de virus como ocurría con el SARS-CoV-2, ¿no? En la pandemia del COVID-19. Estamos más bien ante una enfermedad que parecía controlada y que tiene décadas existiendo, pero ¿será esto comparable, por ejemplo, al aumento en menor medida de los casos de sarampión ante la negligencia de personas que dicen, oye, a mi hijo ya no lo vacunes? Hay una ola mundial antivacunas. Hay una desinformación enorme en el mundo entero sobre las vacunas, ¿no? Y hay un miedo que empezó quizá en el momento de la pandemia. Probablemente también impulsado, insuflado ese miedo con información falsa, con información engañosa. Esto a partir de casos de sarampión que no veíamos hace tiempo y ahora te estamos hablando de casos de tosferina que en ese número me parece que tampoco se veían. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? Que llama la atención de esta situación. Tras el anuncio del ministro de Salud sobre el aumento de casos confirmados de tosferina, a ver, vamos a chequear la información de... Con más de 408 afectados y 10 decesos, alertamos que el país se encuentra en grave riesgo de la salud pública, siendo la provincia del Datem del Marañón en Loreto la más afectada. A ver, además dice, exhortamos al Ministerio de Salud a garantizar la disponibilidad de vacunas en hospitales y centros de salud. Asimismo, a dotar de recursos necesarios para que los gobiernos regionales implementen labores de prevención y tratamiento oportuno de los casos identificados. La tosferina ataca principalmente a niñas y niños. Pese a ello, en los últimos años, la cobertura de vacunación no superó el 80%. Por eso instamos a la población a completar las vacunas pendientes, acercándose al establecimiento de salud más cercano. Estamos hablando de la tosferina y quiero ver quiénes están conectados también. Si tenemos a personas conectadas desde la Amazonía, desde la selva peruana. En un instante más me conecto con esta funcionaria del Ministerio de Salud, directora de inmunizaciones. A ver, Carlos Guzmán dice, la gente del lugar no se vacuna por sus creencias. Pero Carlos, imagínate que las creencias lleven a toda una comunidad a estar sufriendo por un brote de una enfermedad infecciosa. A ver, Susana Soto habla del caso de Ashley Vargas. Susana, hoy día una semana de la desaparición de esa piloto. A ver, Lorena dice que es tanto psicosocial, ¿no? Lorena, gracias por estar allí, Lorena, ¿no? La verdad es que los hechos son sagrados, las opiniones sí son libres. Eres libre de opinar lo que quieras, pero ese número es real y es el número que está allí. Eduardo Bolívar también se conecta, Kilroy está también conectado, Mirta, buenas noches Santiago, Espinosa también dice hola, gracias. Y te estamos preguntando si crees que el gobierno va a poder controlar este brote, si crees que el gobierno va a poder hacer algo urgente para retornar a la normalidad a esa región afectada, porque también hay casos en Lima, que podemos chequearlos en la sala situacional. Esta es la situación con la que queremos empezar el Buenas Nuevas.